El título del mensaje del día de hoy es La comunión con Dios, base para edificar familias sólidas. La comunión con Dios, base para edificar familias sólidas. El capítulo 3 nos habla de la caída, del pecado del hombre, ¿no? Esa primera familia que pierde la comunión con Dios y es expulsada del Edén. Y el capítulo 4 habla de lo que fue la historia, la descendencia de esta familia de Adán a través de Caín. Una familia que fue creada para tener comunión con Dios, pero falló al buscar a Dios. Y el mensaje de hoy está conectado con el mensaje de hace 8 días, el pastor Jair, que titulaba, ¿cómo titulaba? ¿Recuerda alguno? Como que habló del pecado, dirán por ahí. Titulaba, cuando el Señor no es tu prioridad, tu vida será un caos. Cuando el Señor no es tu prioridad, tu vida será un caos. Basada en el profeta Ageo, en el mensaje de Ageo. Y hoy es la continuación, digámoslo así, de ese mensaje. Cuando el Señor no es tu prioridad, tu vida será un caos. Tenga abierta la palabra ahí, vamos a ir resaltando algunos versos de esta historia. La historia de la primera familia. Tengamos ahí abierta la palabra. Hermanos, un hombre de 26 años que viola, golpea e intenta asesinar a su propia madre. Otro que mata a su propio hijo de 4 años y luego se suicida. Son tan solo 2 ejemplos de todo ese caos social y moral en el que vivimos hoy también a diario. El lunes escuchábamos la noticia en Bogotá, creo que fue en Bosa. Un padre mató a sus 2 hijos de 4 y 7 años, invocando por las redes la santería, el espíritu de la muerte. Y cada día hay cientos de noticias en este sentido. Y esas cosas, hermanos, no están sucediendo allá en las favelas de Brasil, sino aquí en tu vecindario, en el patio trasero de tu casa. Cada día somos testigos de cómo esta sociedad y aún la misma familia, esa institución creada por Dios, que debería ser un paraíso, un lugar de armonía donde fluya la paz, el amor, la seguridad, se ha convertido en un infierno para muchos, a un campo de guerra, de odios, de resentimientos, un semillero para el pecado, la rebeldía, el adulterio, fornicación, el divorcio, que tanta maldición trae a un país, no solamente moral, sino ruina económica también. Y todo esto debido únicamente a que Dios ya no es el centro en la vida del hombre. La maldad se enseñoreó de la humanidad desde el mismo momento en que le dieron la espalda allá en Edén. Y este es el reflejo de una humanidad caída, una humanidad que se encuentra lejos de Dios y de su propósito original. Y cuando una persona que tiene injerencia sobre la vida familiar, sobre el hogar, llámese padre, madre, esposo, esposa, abuelo, madre cabeza, bueno, etcétera, etcétera. Cuando esta persona se aleja de Dios o definitivamente mantiene un distanciamiento de Él, las consecuencias son desastrosas. Lo vemos en la palabra. Hermanos, esta es una realidad a la cual no podemos cerrar los ojos y pretender ser ajenos. Solo el cultivar la intimidad con Dios nos conduce a edificar familias sólidas a partir de sus principios y valores. Permitir que sea el Señor quien gobierne el hogar asegura firmeza, pues el construir sobre la roca que se llama Jesucristo, el Señor, nos concede la bendición tanto en la relación matrimonial como en la relación con los hijos, como la victoria también en cada una de las circunstancias que se levantan en esta vida, como lo declara el Señor allá en Mateo 7:24, también hablando de los 2 cimientos. Vendrán ríos, vendrán huracanes, tormentas,
pero la casa que edificó sobre la roca permanecerá. Hay un aspecto importante que jamás debemos olvidar, y es que Dios es el autor de la familia y quien trazó los principios y valores en que debemos andar y que debemos enseñar también a nuestros hijos, a nuestra familia. Entonces, lo primero que podemos decir aquí es que el mayor problema del género humano fue perder la comunión con Dios. El mayor problema del género humano es perder la comunión con Dios. Adán pecó, Eva pecó, pecaron nuestros primeros padres, y dice el versículo 8 del capítulo 3, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Unas versiones dejan ver que era un placer, un deleite estar con el Señor. Pero el hombre y su mujer se escondieron ahora de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y de ahí ha dependido todo esto que vemos hoy. Por causa del pecado comenzaron a evadir a Dios, a esconderse de Dios, hasta que finalmente Dios los sacó, los echó, es la palabra correcta, de los versos 23 y 24, los echó Jehová Dios del huerto del Edén. Y el hombre perdió la comunión con Dios. Y esta ha sido la constante hasta hoy. Lo vemos también, por ejemplo, en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo le dice a Moisés en Éxodo 20:19, Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros. Porque siempre, hermanos, estamos buscando intermediarios y nos resistimos a buscar a Dios. Como el niño aquel que se esconde tras la falda de su mami y le dice, mi hija, vaya usted y ore, le dice el esposo, ¿no? Vaya usted y ore. Lo vemos en la religión tradicional, la cantidad de intermediarios, María y todos los miles de santos. Lo vemos aquí también. A veces pensamos que el pastor es el intermediario, que el pastor haga una oracioncita por nosotros, sabiendo que lo ideal es que cada uno y cada familia tenga su comunión con Dios. No quiero demeritar la oración del pastor, ¿no? El Señor también escucha esa oración. Pero creemos a veces que la oracioncita de otro va a arreglar la problemática en casa sin nosotros tener comunión con Dios. Y ¡ay, qué problemática la que se vive en casa por causa de ese faltante! Pues afecta a todo, hermanos. Así usted no lo crea, todo. Mire usted, al perder la comunión con Dios, vino aquí la tragedia. En vez de armonía e intimidad, ahora hay vergüenza y desnudez, dice el versículo 7. El corazón del hombre también se llena de temores, miedos, ansiedades, incertidumbres, dice el verso 10, y tuve miedo. ¿Desde cuándo el hombre empieza a sentir miedo en un ambiente tan perfecto? Vino también el desequilibrio en la relación matrimonial. La unidad original de la pareja se desintegra. Ahora hay desacuerdos, desconfianza, juicio el uno contra el otro. El pecado, hermanos, no une, sino que divide. Se culpan el uno al otro. Vienen también los juicios de Dios sobre la serpiente, sobre la mujer, sobre el hombre, la maldición sobre la tierra, lo cual trae también angustia y dolor. Con dolor darás a luz y con dolor o con lucha, dice una versión, comerás el pan. Y finalmente viene la enfermedad y también la muerte. Al enemistarse el hombre con Dios, vienen los desacuerdos y las enemistades en el seno del hogar. Pero no solo en la relación matrimonial, sino también entre los hijos, pues ahí se sigue la trágica historia de Caín y Abel, que sin duda es conocida por todos. Capítulo 4. Caín, en un arrebato de celos por el rechazo de su ofrenda, mata a su propio hermano Abel, a pesar de la advertencia que Dios le hace antes. Porque, hermanos, cada vez el hombre menos en su arrogancia tiene en cuenta a Dios en su vida. Y traemos así consecuencias que son nefastas. Poultry
este escritor, este hermano escritor cristiano, en su libro titulado Asombro, que trata sobre esto, sobre la fuerza que se necesita para encaminar de nuevo una vida descarriada, una vida desenfrenada, que esa vida que lleva esta humanidad. En uno de sus apartes dice: todos los problemas de la vida humana, como la dependencia, este materialismo, la adicción al trabajo, las ansiedades y los pecados como el adulterio, entre otros, tienen un solo origen: la falta de temor a Dios y la comunión con Dios. Dicho en otras palabras, ese caos y esa confusión y decadencia moral que vemos hoy tiene ese mismo origen: no temer a Dios, no tener a Dios en el mismo centro de la vida del hombre. Y justamente es ahí donde comenzamos a decaer. Y por eso, hermanos, para volver a encarrilarnos debemos decidir restaurar nuestra comunión con Dios, porque sólo así podremos vivir vidas acordes a su voluntad, revestirnos de nuevo de su gracia, como lo cantábamos hoy, y volver a ese orden creacional. Solo así conoceremos de nuevo su misericordia y el temor de Dios, que es la característica de una vida que recibe su compasión. Hermano, la pregunta es: ¿ocupa Dios el primer lugar en tu vida? ¿Es Dios el centro de la vida de tu hogar, de tu familia? ¿Vives honrando a Dios en una vida de comunión con Él? Porque necesitamos despertar la conciencia espiritual y volver a la palabra y a la oración. Porque en segundo lugar, hermanos, solo Cristo nos puede restaurar. Él es la respuesta a esa problemática anterior. Y esta es la buena noticia que desde el mismo comienzo nos muestra aquí la palabra en medio de tanta tragedia. Dice el versículo 15 del capítulo 3. Le dice Dios a la serpiente: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Hermanos, este verso trae esperanza en medio del caos. Este verso ha sido llamado por los eruditos el protoevangelio, es decir, el prototipo del evangelio, el nacimiento del evangelio, la aurora del evangelio, porque contiene ese anticipo de la promesa de un salvador, de un redentor. La simiente de la mujer, que es Cristo, le daría el golpe mortal a la cabeza de la serpiente, como dice Hebreos 2, 14 y 15. Y Cristo con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberó así a todos los que estaban sujetos a servidumbre. Hermanos, Cristo con su victoria en la cruz hace de nuevo posible la redención de los pecadores. Ya Dios estaba revelando aquí su plan de cómo podríamos volver a restaurar nuestra relación con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Desde el mismo comienzo vemos la gracia sustentadora de Dios, esa gracia que auxilia y levanta al hombre caído. Hermanos, Jesús es el camino. Parece que no escucharon. Hermanos, Jesús es el camino. Usted dirá: eso ya me lo sé, hermano. Pues si ya lo sabe, ¿qué esperas para correr a los brazos del Señor cada día y tener comunión con Él? Para que esto sea una realidad en la vida, tu vida personal y en la vida de tu familia. Porque esto hay que vivirlo, hay que practicarlo, hay que disfrutarlo. Sí, hermanos, si deseamos ver cambios reales en nuestras vidas y en nuestras realidades familiares, si deseamos ver restauración de nuestra familia, es necesario evaluar cómo está nuestra comunión con Dios. Alejados como la primera familia, viviendo en rebeldía, dándole la espalda a Dios todos los días, o reconociendo, como hace el salmista en el Salmo 51, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Job 22, 24 dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca
y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda, de tu casa, la aflicción. Esa realidad del pecado que tanto pesa sobre nuestras vidas, solo Cristo nos la puede quitar. Por eso debemos venir a Él y clamar como el salmista: purifícame y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón recto y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, Dios valora el arrepentimiento y la decisión de cambio. Al corazón contrito y humillado, dice el salmista, no despreciarás tú, oh Dios. Recobrar la intimidad con Dios es esencial para nuestras vidas y así poder edificar familias sólidas, lo cual no hicieron nuestros primeros padres, no hicieron. Y de ahí vemos los resultados en sus vidas y en la vida de sus hijos. La Biblia aquí atestigua que ellos no buscaron a Dios, sino que muchísimo tiempo después, solo hasta cuando les nació el tercer hijo llamado Set, el reemplazo de Abel, y este les da un nieto llamado Enós. Dice el último versículo del capítulo 4, verso 26, solo hasta entonces la gente comenzó a buscar a Dios por primera vez en sus vidas, a volver a invocar el nombre del Señor. Solo hasta entonces. Es decir, pecaron, el Señor los expulsa del Edén, forman su hogar, Adán conoce a Eva, tienen dos hijos, Caín y Abel. En esta segunda generación experimentan el fratricidio. Y así continúa la reseña histórica de todas las generaciones subsiguientes de Adán a través de Caín, y cada vez más lejos de Dios, cada vez más lejos de Dios, hasta concluir en el verso 23 del capítulo 4 con el brutal canto de venganza de la espada de Lamec, que dice: escuchad mi dicho, y un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe, describiendo ahí a una generación arrogante, una generación altiva y violenta, y sobre todo una generación que no buscó del Señor. Porque después eso siguiente, el 25, resalta que solo hasta que nació Set y tuvo Enoc, volvieron por primera vez a buscar al Señor. ¿Cuánto tiempo pasó? Fue mucho, hermanos. Ya les digo cuánto. Caín mata a su hermano. Después tiene a Enoc. Enoc tiene a Irak. Irak a Mehujael. Ahí lo narra el capítulo 4. Mehujael a Metusael. Metusael a Lamec. Y Lamec tiene 3 hijos, dice el verso 20. Jabal, el cual es padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El otro es Jubal, que fue padre de todos los que habitan en los músicos, los que tocan arpa y flauta. Y de Sila tiene a Tubalcaín, que es el artífice de todos los que trabajan el bronce y el hierro. 7 generaciones más o menos, 235 años, si usted hace la cuenta ahí. Nacer, crecer, reproducirse, morir, nacer, crecer, reproducirse, morir, nacer, crecer, reproducirse, morir. Es como, por ejemplo, perdóneme esta ilustración, que se casa en la iglesia, sale y te vi, Señor. No vuelve a tener comunión con Dios, ni con la iglesia. Hermanos, por más de que el Señor le haya dado su pareja, su esposo, su esposa en la iglesia, si usted no mantiene comunión con Él, no pasa nada. Porque muchos se preguntan, ¿no? ¿Y qué pasó si el Señor me la dio allá en el Edén, en la iglesia cristiana? Pero se alejaron del Señor. Tuvieron hijos cada vez más lejos. Un trabajo, otro trabajo, cada vez más lejos.
Vienen los afanes, los placeres, los deleites de esta vida, el materialismo de este mundo y cada vez más lejos, lejos. Pero vienen también los ríos, los vientos, las tormentas de la vida y finalmente la casa cae. Fíjese usted en el capítulo 4, en el relato del capítulo 4, este capítulo no se centra tanto en describir quiénes fueron los descendientes de Adán a través de Caín, sino más bien en describir cuál era el estilo, el tipo de vida que ellos llevaban. Una vida de egoísmo, una vida de venganza, resaltando al final la falta de comunión con Dios. 235 años sin buscar al Señor. Y yo le pregunto, hermanos, ¿esta es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Una historia así, de vidas que llevan una profesión, que nació el herrero, el músico, el hacendado, el ingeniero. Pero son vidas marcadas por el desamor, las contiendas, los odios, el resentimiento, las tragedias, el adulterio, el divorcio. Y todo esto porque hasta aquí ninguno se ha dispuesto a buscar al Señor, sino que han dado lugar al pecado. ¿Qué le pasó a Adán y Eva que no le enseñaron esto a sus hijos? Porque es importante, hermanos, enseñar a nuestros hijos a buscar y a mantener la intimidad, la relación con Dios. Que ellos aprendan y entiendan, en tercer lugar, que Dios es el autor de la familia y quien trazó los principios y valores que debemos aprender y en los cuales debemos andar. Porque los hijos son una bendición de Dios. Ellos siempre han estado en el plan de Dios. Lo dice el Señor allá en Génesis 1:28. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Ellos lo sabían muy bien. Tanto que al nacer Caín declaran: por voluntad de Dios he adquirido varón. Sabían que los hijos están en el plan de Dios, son una bendición, no una carga ni una maldición. Ellos no dijeron: ay, nació Caín, qué desgracia. Sino, por voluntad de Dios hemos adquirido un varón. Sin embargo, si en algo fallaron Adán y Eva fue en la crianza de sus hijos, o de su hijo más que todo, Caín. No fueron diligentes en enseñarle la manera apropiada de acercarse a Dios, de buscar a Dios, de presentarse delante de Dios. Y cuando él lo quiso hacer, lo hizo a su manera, dando lo que a él le parecía y no lo que Dios demandaba. Porque Dios demandaba en ese momento una ofrenda, un sacrificio de sangre para borrar el pecado. Así como lo hizo Dios con Adán y Eva cuando los cubrió de pieles, cubrió su vergüenza. Pero también está de por medio la calidad de la ofrenda. Dice el verso 3 que Caín presentó, dice una versión, una ofrenda. Otra versión dice algunos frutos de la tierra. Mientras que Abel presentó lo mejor de sus crías. Lo mejor, las primicias. Aquí mediaba ese aspecto como lo era la actitud del corazón con la que ofrendaban. Hermanos, es necesario enseñar a nuestros hijos a honrar a Dios. Dice Deuteronomio 6, 5 al 8, dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Enseñar la palabra de Dios, porque a Dios lo debemos adorar de la manera que Él ordena y no como nosotros nos parece. Hoy en día muchos siguen lo que los eruditos han denominado el camino de Caín. Buscan a Dios a su manera o como lo dice la religión, pero no como lo dice la palabra de Dios. Entonces van a la iglesia cuando quieren, buscan al Señor cuando pueden. Doy una ofrenda, como decían en días pasados, vengo a extorsionar al Señor para que me dé. Lo transo, calmo la conciencia. Hermanos, eso no es tener comunión con Dios, y menos honrar al Señor. Además, ellos no habían enseñado a su hijo a hacer lo correcto.
frente a la tentación, frente al pecado, frente a su inclinación a pecar. Porque ya los hijos nacen con esa inclinación a hacer el mal. Ellos necesitan que se les enseñe cómo enfrentar el mal, cómo hacer lo bueno, cómo hacer lo correcto. Y Dios sí se lo dice en el verso 7 del capítulo 4, antes de que él cometa el homicidio. Le dice: si bien hicieres, una versión dice, siempre te aceptaré con agrado. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Otra versión dice, al acecho. Otra dice, listo para controlarte. Y otra dice, no te dejes dominar por él. Que fue precisamente lo que pasó. Y es que ni siquiera le enseñaron a manejar la frustración. Como el niño pequeño, dice el verso 5, se ensañó en gran manera, decayó su semblante. Yo hago lo que se me da. Hoy sí que vemos una generación ensañada, rebelde y sin límites. Hermanos, debemos enseñar a nuestros hijos a buscar a Dios, a honrar a Dios, a amarse los unos a los otros, a ser unidos, cuidarse en el uno al otro, a perdonarse como hermanos. Debemos enseñar a hacer lo bueno delante de Dios, enseñarles que toda acción tiene sus consecuencias. Y por eso es necesario, en cuarto lugar, volver al fundamento, volver a Dios y a la comunión con Dios. Dice el verso 26 que ya mencioné, el último versículo del capítulo 4. Entonces los hombres comenzaron a invocar por primera vez de nuevo el nombre de Jehová. Necesario volver al Señor. Y el Salmo 27 sí que nos recuerda esto, que es Dios el creador de la familia y Él es el único que puede sostener la casa cuando lo ponemos a Él en primer lugar. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan, se esfuerzan los que la edifican. El centro debe ser Él, el Señor, diciéndonos que en cuanto a prioridades debemos darle a Dios siempre el primer lugar. Dice el verso 2, por demás es que os levantéis de madrugada, que vayáis tarde a reposar, por demás son todos esos afanes de la vida, esos esfuerzos humanos, esos desvelos, esas ansiedades que el mundo maneja, que al final de cuentas el descanso lo da es el Señor. A su amado dará Dios el sueño. Hermano, solo Dios nos ayuda a valorar y a amar a nuestro cónyuge de esa manera sacrificial, como debe ser para que el matrimonio funcione. Solo Dios nos ayuda a amar y a valorar a nuestros hijos, a verlos como una bendición, como dice el salmista en el verso 3. Los hijos son un regalo del Señor, una recompensa de su parte. Son esas vidas a las cuales debemos proyectar. Dice que son como saetas en mano de valiente. Usted es el valiente que tiene que lanzarlo a ese blanco que se llama Jesucristo. Y termina diciendo, qué feliz es el hombre que llenó su aljaba de ellos. Qué responsabilidad tan grande que pesa sobre nuestras vidas, sobre la vida de los padres. Jamás podemos perder, hermanos, de nuestro horizonte la conciencia de que nuestra familia constituye una bendición de Dios. Y esa es la razón fundamental para hacer nuestro mejor esfuerzo por cuidar la condición espiritual de nuestra familia, de nuestro hogar. Aquí vemos que la crisis, el pecado está a las puertas. Y cuando estos vacíos espirituales y de formación no son atendidos, el pecado puede crecer de tal manera que trae caos, destrucción a nuestras familias. El Señor le dice en el verso 7, el pecado está a la puerta y tú decides si vas a hacer bien las cosas y serás honrado o vas a seguir viviendo controlado por el pecado. Y tú decides si vas a hacer bien las cosas y serás honrado o vas a seguir siendo controlado por el pecado. ¿Cuál es tu decisión? ¿Te vas a ensañar? ¿O te vas a humillar mejor?
Dios desea que nuestras casas sean un templo, un altar, una habitación de su presencia, y que cada hombre, cada esposo, cada esposa sean ese sacerdote que levante cada día ese altar familiar. La palabra y la oración deben ser ese nutrimento espiritual de la piedad familiar. Y hay de aquellos que permitan que la oración cese. Hay de aquellos. Termino con esta otra ilustración. Leí el otro día acerca de unos padres que decían que no podían. No podemos tener el altar familiar, la oración familiar. Entonces alguien los interrogó y les hizo las siguientes preguntas. Si supieras que tus hijos se enfermarían de cáncer por culpa de tu descuido en la oración familiar, ¿no la tendrías? Si un niño cayera con fiebre cada mañana que tú descuidaras la oración, el altar familiar, ¿qué pues? ¿No orarías? Estoy seguro, hermanos, que lo tendríamos, ¿no? Buscaríamos la manera. Y si hubiera una ley de que vas a ser multado con 5 millones de pesos si no te reunieras a orar, ¿encontrarías tiempo para la oración? Yo creo que sí, ¿no? Y si te dieran 50 millones de pesos como recompensa a todos los que tuvieran oración familiar, ¿no se las arreglarían por algún medio para tenerla? Seguramente que sí, aún más. Y así el interrogador prosiguió con muchas preguntas más y terminó con esta conclusión. Entonces no es sino una excusa ociosa cuando tú, que profesas ser cristiano, un hijo de Dios, un siervo de Dios, dices que no tienes tiempo ni oportunidad para la oración familiar. ¿Deberían estas excusas ociosas robarle a Dios su adoración y a nuestra familia su bendición? Porque tal vez no sean los miserables 50 millones de pesos, hermanos, sino la bendición más grande, la presencia del Señor, que vale más que la plata, toda la plata y el oro del mundo. Gloria a Dios. Esa presencia que nos da su cobertura y nos guarda, nos protege de que caigamos en esa enfermedad, el cáncer espiritual, ese lastre del pecado que destruye el alma de nuestros hijos de hoy y por la eternidad. Mi hermano y amigo que nos visitas, si tú no conoces al Señor, si no tienes una relación, una comunión con Él, hoy quiero decirte que tu problema más grande no son las finanzas. Tu problema más grande no es tu matrimonio, ni la salud. Tu problema más grande es que estás lejos de Dios. Resuelve ese problema viniendo a los brazos del Señor. Vuelve ahora en amistad con Él, dice Job, y tendrás bien. Restaura ese altar personal, ese altar familiar. Si las cosas van mal, enderézalas acercándote al Señor. Él puede darnos la sabiduría, el entendimiento para saber tomar decisiones correctas. No sigas huyéndole a Dios, no corras de Dios, corre hacia Dios. Él está esperándonos con los brazos abiertos. Yo le invito para que cierre ahí sus ojos si quiere estar de pie. Tenga un minuto ahí de reflexión, unos minuticos. ¿Cuál es nuestra realidad, hermanos? ¿Cuál es nuestra condición? Sé sensible a la voz del Espíritu Santo que está aquí, haciéndote este llamado.